No se inunda más, no, mentira. Sí están pasando otras cosas con un jefe de gobierno ocupado y contando uno a uno cada uno de los inmuebles que recupera, entre comillas, para la ciudad, los desalojos a los sectores que necesitan el laburo día a día, como en los distintos paseos públicos, sin ofrecer alternativas, eh, gestionando el tema de la seguridad como la principal necesidad de los porteños, sin tomar en cuenta la cantidad de gente que está en situación de calle, la necesidad de promover la vivienda pública, la necesidad de reducir la brecha entre el sur y el norte, y también, por supuesto, teniendo el apellido Macri, uno reconoce en la estirpe la cuestión de los negociados y la historia de una familia forjada al calor justamente de el desguace del Estado. Y en este sentido, bueno, vienen sucediendo distintas cuestiones a lo largo de los últimos años. El más impresionante tiene que ver con la concesión de este espacio allí en el Libertador y Dorrego para la construcción de un shopping, el espacio Gijena, que no paga absolutamente ningún impuesto y tiene la curiosidad de que ha sido otorgado esa concesión a nada más y nada menos que a Luis Caputo. Pero más allá de eso, hay muchas otras cuestiones y con ellas vamos a hablar con Juan Modarelli. Él es legislador de Unión por la Patria, vicepresidente del bloque de la ciudad, que está tratando de difundir un tema que por supuesto en los medios no se escucha y tiene que ver con las modificaciones y la inversión que haría el gobierno nacional en el autódromo Juan Manuel Gálvez de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Fabián Waldman desde aquí del piso de Triple Click en La Patriada te saluda. Hola Fabián, buen día. ¿Cómo estás? Un gusto, viejo. Igualmente, un gusto para mí. Y bueno, y preguntarte, porque sé que estás laburando con este tema, sé que indudablemente al gobierno le interesa traer la Fórmula 1, ahora con todo el resurgimiento de la mano de Colapinto, y cuestiones en las que invierte y pone en primer plano por sobre otras necesidades más importantes para los porteños. Sí, yo te escuchaba recién cuando hablabas un poco, caracterizabas la ciudad y la gestión Macri, ¿no? Y me parece que en lo que vos decías hay como tres principios que incluso nosotros estamos detectando. Estamos en medio de la discusión del presupuesto de la ciudad acá en la legislatura. El lunes arrancó lo que por suerte se volvió a hacer, que el macrismo en algún momento había decidido que no se haga más, que es la ronda de ministros. Que cada ministro venga, empezando por el ministro de Hacienda, con una visión más general, a defender su partida presupuestaria. Y la verdad es que ellos plantean un presupuesto de crecimiento, un presupuesto para una ciudad moderna, un presupuesto para la Buenos Aires de vanguardia que nos tiene acostumbrado la publicidad del PRO. Pero nosotros lo primero que le dijimos al ministro de Hacienda fue, parafraseando una vieja película de terror, sé lo que hiciste con el presupuesto pasado, porque la verdad es que lo que uno encuentra en el presupuesto justamente es eso, al gobierno de la ciudad siendo el garante de el desalojo, siendo el garante de la limpieza, muy entre comillas, del espacio público, pensando que la ciudad está sucia porque hay gente que tiene que poner una manta para vender y tratar de llegar a fin de mes, siendo el garante de los negocios, como bien vos decías, y no teniendo ni siquiera una política de empleo clara, por ejemplo. La comparación que nosotros hacemos con esta obra que se propone hacer en el autódromo, pues aparte presentaron el presupuesto como el presupuesto de la obra pública, ¿no? Entonces le ponen el Ministerio de Infraestructura en primer lugar y hablan de algunas obras paradigmáticas. Por ejemplo, la línea F. Sí. Pareciera ser que después de 18 años de macrismo en la ciudad, ahora la línea F parecería ser una realidad. Entonces, cuando le preguntamos al ministro de Hacienda, nos dijo que en octubre el estudio de impacto ambiental se estaría realizando y lo que nos vino a vender fue como que la línea F estaría funcionando mañana mismo. Y estamos hablando de años de hecho, y años. lo usó para la campaña electoral, ¿no? Fue la campaña de los renders, exactamente. Y la otra gran obra es la inversión multimillonaria que va a hacer la Ciudad de Buenos Aires, 137.000 millones de pesos, para que lo compares de alguna manera, 3 veces
lo que tiene destinado el Ministerio de Desarrollo Económico. Es decir, el ministerio encargado de cuidar a las pymes, el empleo, la producción y el turismo de la Ciudad de Buenos Aires tiene 3 veces menos presupuesto que lo que va a recibir una obra para reacondicionar el autódromo Galvez de la Ciudad de Buenos Aires, el viejo querido autódromo 17 de octubre, que es el 17 de octubre de 1952, hoy que es 17 de octubre para los peronistas es un día muy feliz de nuestra vida. Lo inaugura el general Juan Domingo Perón en un contexto muy distinto, ¿no? Donde el autódromo venía a dar cuenta de una necesidad que era que el desarrollo del deporte automotor en la Argentina era una realidad y los pilotos que corrían internacionalmente necesitaban que se desarrolle en el país, y se hizo efectivo. En menos de 3 años no se acondicionó, se construyó de ser un autódromo de vanguardia. En este caso, lo que está pasando es que como el MotoGP deja de funcionar en Santiago del Estero, y quien es el intermediario es el amigo Orlando Terranova, Sí, viejo Orly, conocido de la familia Macri, mendocino Orly Terranova, también que en algún momento fue proveedor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y fue observado y fue denunciado por la auditoría de la ciudad por incumplimiento de sus contratos, entre otras cosas, ¿no? Después está sospechado de cuestiones mucho más graves, como por ejemplo la extorsión al grupo Indalo, pero en su rol de proveedor incumplió sus contratos con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y en este caso la ciudad va a hacer una inversión multimillonaria para que ese intermediario traiga el MotoGP, o sea, las carreras de motos, en el 2027 a la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que uno no se opone a que podamos disfrutar de las competencias internacionales. Lo que uno empieza a ver de manera muy preocupante es que la ciudad vuelve a garantizarle a sus amigos y a los privados negocios, como vos decías, los del Paseo Gijena, por un valor altamente exorbitante, teniendo en cuenta que aparte la ciudad viene invirtiendo de a miles de millones desde el 2023 para acá en el autódromo, entonces la inversión va a ser enorme y claramente eso no está redundando en la baja de la desocupación en el sur de la ciudad, no está redundando en la mejora de las pymes del sur de la ciudad, o sea, no hay una política donde uno ve que esa inversión ayude al desarrollo del sur de la ciudad. Lo que ve que es inversión, y de manera muy potencial, porque esto sería en 2027 y con una macroeconomía que está agarrada con 3 broches, además de un gobierno de la ciudad que, por ejemplo, el año pasado, 2 grandes obras que anunció no las pudo hacer. Entonces, ¿qué certeza, qué garantía hay de que esta la pueda hacer y que esta no sea una transferencia de recursos, una vez más, para cuidar los negocios de los amigos? Nosotros estamos viendo el presupuesto... Sí, yo te iba a preguntar sobre el presupuesto, porque vos planteás la posibilidad de discutir el presupuesto obra por obra. ¿Qué certeza hay de que efectivamente, bueno, se puedan conseguir algún tipo de cambios en el diseño del plan estratégico que tiene pensado un gobierno, que seguramente habrá subejecutado un montón de partidas para quedarse con ese dinero y así reducir las cargas dirigidas a cada uno de esos sectores? Sí, como bien lo decís, el año pasado el presupuesto de la ciudad tuvo una característica que fue, producto de las políticas de Milei, una caída en la recaudación, porque pensemos que la principal fuente de ingreso de la Ciudad de Buenos Aires es lo que recauda por ingresos brutos. En un contexto de recesión, la recaudación por ingresos brutos cae, pasó de casi el 80% a no superar el 70% de la recaudación. Entonces lo que hubo sí fue un ajuste sobre distintas partidas presupuestarias para que el presupuesto no le cierre deficitario, le cierre en un equilibrio. Y ahí quienes se llevan el principal ajuste, el Ministerio de Desarrollo Económico, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, o sea, las partidas que tienen mayor inversión social. Y este año lo que estamos viendo, a pesar de que hay un crecimiento que se pone establecido en los números, las pautas son las pautas del presupuesto nacional, las pautas macro del presupuesto. Entonces, habla de una inflación del 10% para el año que viene. Cualquier estimación de las consultoras privadas no pone la inflación por debajo del 20%. Entonces, el presupuesto lo están trayendo con el crecimiento al 5%, con una inflación del 10%, y es muy probable que a mitad de año empiecen un proceso de ajuste nuevamente para que el presupuesto no les dé deficitario, y ya vamos viendo que los organismos que se van a llevar ese ajuste son los organismos que tienen inversión social, desarrollo humano, salud, espacio público con toda la política orientada a sostener los contratos de basura de un servicio que no funciona, que está licitado hace años y que recién en 2028 se va a rever esa licitación, con una política de policía hacia
quienes ocupan el espacio público tratando de hacerse un mango. Ninguna política anticíclica, el fondo anticíclico que tenía el gobierno de la ciudad de 300 millones de dólares lo han utilizado para el pago de deuda. El pago de deuda del año que viene supera los 300 millones de dólares en la ciudad de Buenos Aires y la ciudad no tiene un escenario que le permita refinanciar esa deuda. O sea, el escenario de la ciudad es muy preocupante. Una ciudad que... Sí, eso. ¿Cómo visualizás, bueno, que se va a mover el electorado de la ciudad el próximo 26 en un contexto en el cual, por ejemplo, está saliendo a la luz la cuestión relativa a Patricia Bullrich, el descontento de algunos sectores y, de alguna manera, lo que trató de hacer ayer saliendo Macri a reforzar el voto hacia la Libertad Avanza por parte del PRO? Yo creo que el pueblo de la ciudad de Buenos Aires está viviendo en carne propia el desastre al que nos está llevando la política de Javier Milei. Me parece que se va comprendiendo que hay un mensaje muy claro en esta elección, que es ponerle un freno a Milei, a Macri y a toda la alianza que ha generado la derecha en torno de la candidatura de Patricia Bullrich en la ciudad de Buenos Aires. Me parece que se les acabó el discurso de que venían a poner orden y que con eso se acababa la joda, y se empezó a ver, además de que no tienen una política de gestión para mostrar, que son los responsables del mal vivir que tenemos en esta ciudad, que son los responsables de que a los jubilados no solo les alcance, sino que todos los miércoles los repriman, son los responsables directos del maltrato a los docentes, son los responsables directos del maltrato sobre los trabajadores de la salud. Entonces, creo que el 26 hay una oportunidad importantísima, no solo para poner un freno, sino para dar un mensaje a Milei, y creo que la ciudad de Buenos Aires, al igual que otros tantos distritos del país, eso se va a evidenciar, y si el presidente no cambia el rumbo, me parece que la va a tener muy difícil el tiempo que se viene. Te hago una pregunta para cerrar. ¿Algún proyecto en el cual estés laburando o hayas laburando en el último tiempo que merezca ser destacado? Juan Modarelli, legislador y vicepresidente del Bloque de Unión por la Patria. Mira, nosotros este año trabajamos en algunos proyectos que por suerte parcialmente algunos pudimos lograr aprobación, y tienen que ver con la política de deportes de la ciudad. Hemos logrado algunos beneficios para clubes de barrio, desde la cuenta gratuita para los clubes hasta poder incorporar parcialmente algunos beneficios y algunas necesidades, y estamos trabajando mucho en el tema de alivio para las tarifas de club de barrio, entendiendo que es un espacio de contención social y de nucleamiento comunitario, que las políticas neoliberales son los primeros sectores a los cuales destruye. Y después, por otro lado, estamos trabajando en un proyecto para poder lograr espacios de acceso garantizados del Ministerio de Cultura para los artistas callejeros. Parte de la persecución que se ve cotidianamente en la ciudad con estas políticas de desalojo y de, como dicen ellos, limpieza del espacio, es hacia los artistas que intentan ganarse la vida con su arte de manera popular, de manera abierta, y estamos tratando de poder discutir con la ciudad un proyecto para que los anfiteatros de la ciudad de Buenos Aires, que hay montones en todas las plazas, se pueda crear un programa donde se regule la actividad y se les permita tener un espacio para el desarrollo de la actividad, que lo hemos llamado cultura a cielo abierto, pero básicamente es eso, es poder tener un espacio donde se garantice el trabajo de los artistas callejeros, de las populares, y se deje de perseguirlos y de estigmatizarlos. Y la verdad que también, como bloque, nosotros lo que estamos tratando es darle un punto de vista al jefe de gobierno para que empiece a hacerse cargo de las necesidades de los porteños. Lo que no hemos encontrado en estos 2 años del gobierno de Jorge Macri, que además es un constante amague y recule, y es una constante improvisación en el desarrollo de sus políticas, es poder una política pública que le dé una mano a quienes la están pasando muy mal. Logramos, sí, la sanción del boleto, la ampliación del boleto educativo para universitarios, y logramos la ampliación del boleto en subte para jubilados, para que los jubilados realmente puedan tener... Algunas cosas fueron reglamentadas igual, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Lo logramos, ahora creo que el macrismo tiene que hacer la parte que le toca, que es reglamentarlo efectivamente. Con el boleto
de jubilados. Esperamos que pronto sea una realidad. Con el boleto educativo todavía es una pelea porque a regañadientes y con una intervención de la justicia todavía ni siquiera se ha podido lograr eso. Muy bien, muchísimas gracias en este Día de la Lealtad. Un abrazo grande y hasta la próxima. Juan Modarelli. Abrazo. Hasta luego. Legislador de Unión por la Patria en la ciudad de Buenos Aires. Confianza en tu radio. FM